Buenos días a todos, hermanos. Quizás os haya extrañado un poco que hayamos pegado este salto en la Biblia. La verdad es que el que sigue Génesis esperaría que siguiéramos por otro capítulo, ¿no? Pero hemos dado un salto hasta el capítulo 4, ¿no? De hecho, supongo que muchos lo sabréis, Rafa tenía que haber predicado hoy, pero se encuentra indispuesto por enfermedad. Y por lo tanto, pues hoy voy a predicar yo, pero ya la semana que viene, Dios mediante, pues Rafa continuará por donde se iba, ¿de acuerdo? Bien, en el principio del libro de Génesis hemos visto la aparición del pecado y sus consecuencias, y hoy hemos visto también las dos primeras personas nacidas directamente de un hombre y de una mujer. También vemos la primera situación fuerte de violencia con el peor de los resultados. Es el primer relato de la Biblia que ocurre fuera del Edén. Hasta este capítulo nadie había muerto. Y lo que se condena en el texto bíblico es precisamente la muerte de un hombre por mano de otro hombre. Porque quitar la vida a alguien es usurpar un dominio sobre la vida que solamente tiene Dios. Pues vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos has regalado, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido hasta ahora, en esta mañana, de poderte alabar y de poder cantar, Señor. Y Padre, ahora te pedimos que, Señor, pues que tú abras los corazones de las personas que escuchan, también que a mí me des palabras, Señor, para poderme expresar, Señor. Pues recibe la gloria y la honra de tu pueblo aquí reunido, Señor. Lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén. Una regla de oro de la hermenéutica en el estudio de la palabra es interpretar los textos de manera literal. No podemos espiritualizar, ni inventar, ni buscarle tres pies al gato, como diríamos, ¿verdad? En aquellas cosas que leamos, que no entendamos o que no nos gustan, o que no estén de acuerdo con lo que nosotros ya tenemos preconcebido que debió de ocurrir. Génesis es un libro que para abarcar los acontecimientos da grandes saltos en el tiempo. Y la ausencia de datos entre estos saltos motiva que muchas veces rellenemos los acontecimientos con nuestros propios datos o, como he dicho antes, con aquellas cosas que nos gustaría a nosotros, aquello nos deja satisfechos. Por ejemplo, lo primero que vemos y que a muchos llama la atención es que, a pesar de los años transcurridos y de tener la bendición de Dios para llenar la tierra, tan solo han tenido 2 hijos, Caín y Abel. Y lo que dicen muchos es que Adán y Eva ya habían tenido muchísimos más hijos, pero que Dios centra su atención solamente en estos 2, en Caín y Abel. Y esto, como decía antes, es faltar a la verdad, porque la palabra de Dios no dice absolutamente nada de nada. Y vemos en la palabra que cada uno de ellos, Caín y Abel, tiene asignado ya un rol, un trabajo específico. Caín trabajaría como su padre trabajaría la tierra, mientras que Abel se encargaría del ganado. De esta manera se cumplían los 2 pilares de la economía de entonces, la agricultura y la ganadería, ya que la artesanía, los artesanos, fueron un grupo social que apareció mucho más tarde. Y al parecer todo seguía igual, un curso normal, hasta el día que se presentaron con una ofrenda delante de Dios. No especifica la palabra si la ofrenda que daban es algo de manera habitual o era algo que ofrecían por primera vez. Y esto, la ofrenda, aunque hay más, es el punto álgido que desencadenó los acontecimientos que hoy hemos leído. Y sobre las causas del por qué Dios no le gustó la ofrenda de Caín, se han vertido ríos de tinta. Unos dicen que el motivo del desagrado de la ofrenda de Caín, comparándola a Dios con la de Abel, fue porque su ofrenda fue un cordero. Y claro, el cordero pues simboliza a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo. Y eso queda muy bonito, pero Dios no había establecido ni las normas, ni el criterio, ni el tiempo para los sacrificios de sangre de animales. Así que es improbable que fuera por eso. Además, más tarde, cuando sí que se estableció, Israel podía ofrendar muchísimas más cosas que no eran animales. Otros dicen que la ofrenda de Abel fue más aceptable porque Caín ofreció el fruto de su esfuerzo.
mientras que Abel no. Pero eso no puede ser tampoco. Ser labrador no supone nada malo. Si Caín era labrador, ¿qué ofrenda se supone que debía de haber entregado a Dios? Es normal que sea el fruto de su esfuerzo. ¿O acaso no hacemos nosotros lo mismo? Hoy hemos ofrendado, y hemos ofrendado lo que hemos ganado, el fruto de nuestro esfuerzo. Si el trabajo que realizamos es un trabajo honroso, no debe de suponer un desprestigio delante de Dios. Los dos trabajos eran y son perfectamente dignos para ganarse la vida. Pero si queréis una prueba irrefutable de lo que estoy diciendo, una de las fiestas más solemnes de Israel, impuestas por Dios, fue la fiesta de las primicias. Las fiestas de las primicias se celebraban el día 17 del mes de Aviv o el mes de Nisan, dependiendo del idioma en que lo digamos, y en esta fiesta, durante esta fiesta, resucitó el Señor. Y en esta fiesta, oídlo bien, se ofrendaba a Dios los primeros frutos que daba la tierra. Es curioso porque el día 14 de este mes solamente se ofrendaban corderos y 3 días después se ofrendaba lo que la tierra daba. Y por supuesto con esta ofrenda iba el fruto también del esfuerzo del hombre, porque claro, lógicamente los campos los habían arado, los habían preparado con el esfuerzo. Debido al relieve y orografía de Israel, durante esta fiesta lo primero que se ofrecía a Dios era cebada, que se producía en el norte del país. No se podía segar hasta que este requisito no se hubiera hecho, hasta que se entregara una gavilla de cebada a Dios. Y a partir de ese momento ya se podían segar todos los campos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es sencilla, no porque yo la sepa, es que lo dice la palabra de Dios. Viene claramente especificada en el texto, lo hemos leído. Y se trata, como siempre, de un problema del corazón por el que se hacen tantas y tantas veces las cosas. Caín ofreció de lo que daba la tierra, bien, pero le ofreció lo primero que pilló. No dice nada sobre que se esmerara en su ofrenda, no dice que le entregara las primicias de sus frutos, nada. Mientras que Abel le ofreció, como dice el texto, lo mejor de lo que tenía. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos que ese fue el motivo de que la ofrenda de Abel fuera más aceptable. Es la disposición del corazón lo que Dios mira. Abel le ofreció con lo mejor que tenía, quiso agradar a Dios. Y Dios advierte el disgusto de Caín, pero no dice la palabra que le reprochara nada a él sobre su ofrenda. Dios llama a Caín a considerar su actitud y le presenta el bien que vendrá sobre él si decide honrarle, pero al mismo tiempo también le advierte que si decide persistir en sus malos pensamientos, el pecado estará al acecho. Al igual que el relato de la caída, Dios se presenta poco después de ocurrir los hechos y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Caín responde con una mentira: no lo sé. Caín se desentiende de una pregunta que le daba pie a confesar lo que había ocurrido. Pero aparte de que responde con una mentira, le responde con otra pregunta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Vemos a un Caín provocativo. Caín miente a Dios en su cara. Vemos a un Caín endurecido. No es una respuesta propia de un enfado pasajero, sino que pertenece más bien a un largo resentimiento. Y Dios dicta castigo, un castigo que tiene que ver con la relación con la tierra, con lo que se gana su sustento, y es condenado a vagar por ella. El relato no concluye con esta imagen del asesino condenado. La última palabra no la tiene Caín, la tiene Dios. Porque Dios protege la vida del asesino. Dios coloca sobre él una marca que lo protege. Por su crimen se mantendrá alejado de Dios. Sin embargo, es salvaguardado y sostenido por la protección divina. Incluso en estas condiciones y en esta situación, la vida pertenece a Dios y en este caso, Él no la desampara.
Luego vienen las preguntas clásicas de las que todo el mundo quiere respuestas, pero que la Biblia no da. Como si solo eran 3, ¿de quién tiene miedo Caín de que le mate? ¿Con quién se casó Caín? ¿Y cómo es que fundó una ciudad si solamente eran 3? ¿Había más personas aparte de ellos 3? Bueno, una posible respuesta sería que debido a los muchos años que vivían, Caín pudo llegar a casarse con otra hija de Adán y Eva, o incluso de Set. Dice en el Génesis 5:4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. 800 años dan para mucho. Pero bueno, podemos hacer una película de esto o escribir un montón de libros, como hay tantos, donde todo lo que vamos a poner va a ser invenciones. Porque la palabra, que es la única autoridad, no dice absolutamente nada. Y en este momento, si tenemos en cuenta lo que hemos leído y observado, hoy deberíamos de hablar y meditar sobre muchas cosas, como por ejemplo el pecado, las consecuencias del pecado, la ofrenda, la doble vida, una aparente injusticia de Dios, la fe de Abel, el camino de Caín. Y quisiera empezar por una que para mí hace muchos años fue una carga. ¿Cómo es Dios injusto? ¿Qué pensáis? Yo me convertí a Dios leyendo la palabra desde el comienzo, por Génesis, y no leía buscando a Dios, porque lo que estaba leyendo era para despotricarlo, para poder discutir con los creyentes. Y en mi ignorancia estaba sorprendido de lo injusto que era Dios. Lo que llevaba leído me hablaba de un Dios injusto. No veía bien lo que había hecho con Adán y Eva, porque al fin y al cabo el árbol de la ciencia del bien y del mal lo creó Dios, y es Dios el que lo puso ahí. Y lo puso con la intención de probar al hombre, ¿no? Y yo veía que aparte de la respuesta que pudiera dar el hombre, ya estaba la de Dios. De la misma manera veía que Dios podía haber hablado con Caín y con Abel. Podía haber explicado el por qué no les gustó la ofrenda, para que aprendiera, para evitar lo que ocurrió, no solamente entonces, sino muchos años después, porque toda la descendencia de Caín pereció en un diluvio. Yo escuchaba entonces con las cintas de cassette, yo escuchaba el amor de Dios, pero luego leía y veía todo lo contrario, ¿verdad? Pero indagando en su palabra encontré algo demoledor, y es que Dios no se anda por las ramas. Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que haya injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Y esta respuesta aún me hacía ver a Dios más injusto todavía, hasta que entendí que esto no depende de mí, ni de ti, ni de Caín, ni de Abel, ni de Adán y Eva. Nosotros no somos nadie para cuestionar las decisiones de Dios, del por qué Dios hace las cosas. Luego volveremos aquí, pero vamos a ver la ofrenda. Las consecuencias ya las hemos leído, pero ¿cuáles fueron las causas? Bueno, la causa aparente de todo lo que ocurrió fue la ofrenda. Y esto hace que me pregunte, si la cantidad de la ofrenda no tuvo nada que ver, si no estaba establecida la cantidad ni lo que había que ofrendar, entonces, como he dicho antes, lo único que cuenta es el corazón a la hora de hacerla. Y si es la disposición del corazón lo que mira a Dios, mi ofrenda está a la altura de la de Caín o de la de Abel. Nosotros debemos ser parte de esa ofrenda con la que nos acercamos a Dios. No se trata de lo que damos, sino de cómo lo damos y de cómo vivimos. ¿Cuál es el motivo de acercarnos a Dios? ¿Lo hacemos por cumplir un trámite o porque tenemos esa necesidad de estar con Él y de agradarle continuamente? Acordaros de la ofrenda de aquella viuda que entregó, como dice la palabra, de lo que no tenía. Era ofrendar y quedarse sin comer. Esa es una ofrenda que Dios valora de una manera incalculable.
Porque todo el mundo echamos de lo que nos sobra, ¿verdad? Pero ella echó de lo que le faltaba. ¿Y lo hacemos alegres o lo hacemos renegando? Segunda de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre, pero no aceptará la ofrenda de aquel que cuando ofrenda queda triste por lo que acaba de perder. Si vamos a Malaquías 1:6, dice que el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Cuando ofrendamos, nuestro corazón está en la ofrenda. La ofrenda habla mucho de quiénes somos y de cómo somos. La ofrenda es el espejo donde nos reflejamos. Dios no pudo mirar la ofrenda de Caín. Además, fijaos lo que dice, porque no dice que no miró con agrado la ofrenda, no dice exactamente eso. Dice que no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Y luego, precisamente, con Abel dice exactamente lo mismo. Vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Repito esto, porque lo que dignifica la ofrenda es la persona que lo ofrece, no la ofrenda en sí. Somos nosotros. En Mateo nos da otro motivo por el cual la ofrenda puede ser rechazada por Dios, capítulo 5, 21 de Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Fíjate que dice, si él tiene algo contra ti, independientemente de que tú no tengas nada contra él. Si tú sabes que él tiene algo contra ti, que hay algo, ve, reconcíliate y eso llenará de gozo al Señor y tu ofrenda será más que aceptable. Da igual que él te rechace, la otra persona te diga que no, tú lo habrás intentado y su pecado será sobre él. El Señor busca fruto que le glorifique. Y esta es la mejor ofrenda, porque es una ofrenda que cuesta mucho, porque para llevarla a cabo tenemos que tratar con nuestro orgullo. ¿Lo ves? Esto es una causa por la que tu ofrenda no será aceptada. Y pensando en esto, pensaba que pudiera ser la causa por la que la ofrenda de Caín no fue aceptable a Dios. Porque Caín odiaba a su hermano, tenía resentimientos contra él, a razón de lo que luego ocurrió, porque en ningún momento hubo arrepentimiento. Si leemos entre líneas podemos percibir que había algo más que la ofrenda por medio. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué es lo que nos hace justos? La fe. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La fe. ¿Qué es lo que más le agradó de la ofrenda de Abel? Acabamos de leer, la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios, como nos dice en Hebreos 11:6. No importa tanto lo que das. Puedes pensar, Dios estará contento conmigo por la gran ofrenda que acabo de dar. Dios mira el corazón y el fin con el que lo haces, porque al fin y al cabo todo es de Dios. ¿Qué le vas a ofrecer al Creador del mundo tú que no pueda conseguir Él por Él mismo? Es absurdo. Muchas veces el problema es que hacemos a Dios más bueno de lo que es. Y sí, Dios es muy bueno, pero no confundas, no se trata de fabricarte un Dios a tu medida, tan bueno que le dé igual tu pecado, que lo hagas bueno para quedar tú como la espuma por encima. Dios no transige con la injusticia en ningún caso, ni con lo inmoral. Por eso dice la palabra que no tendrá por inocente al culpable.
Abel, dice la palabra, que dio de los primogénitos. ¿Y qué creéis que vosotros, qué pensáis que es lo primogénito? Primogénito significa primero y significa principal. ¿Y qué es lo primero y principal que tú le puedes ofrendar a Dios? Tu corazón. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Por eso, Caín, no es la ofrenda que me traes lo que detesto, le diría el Señor, sino tu corazón. Podemos hacer muchas cosas con la mejor intención, pero no valen fuera de su voluntad ni de sus deseos. De ahí que diga en 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Y aquí es donde podemos estar expectantes, porque nos va a dar la causa por la que lo mató. Podríamos pensar por la ofrenda, pero continúa diciendo, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fijaos que Juan en este versículo la ofrenda ni la menciona. Es lo que os decía, es algo más que la ofrenda. Habla de obras, habla de su carácter, de su forma de ser. Lo que sucedía en el corazón de Caín era un proceso que había llevado su tiempo y desembocó en lo que Caín se había convertido. La palabra de Dios nos habla de dos caminos, de dos familias, porque el mundo se puede realmente dividir en dos partes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y tú dirás, bueno, es que yo no soy hijo del diablo, pero es que si no eres hijo de Dios, ya lo eres del diablo. No hace falta que hayas elegido ser o no ser, ya lo eres. Y si, como decíamos al principio, si Dios es injusto, bendita injusticia de Dios, porque incomprensiblemente fuimos convertidos de Caínes en Abeles. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque Abel era agradable a Dios. Como decíamos antes, no es la ofrenda, es la persona la que lo dignifica, es lo que le da valor a la misma, independientemente de aquello que estés ofrendando. Y ahora os tendría que recordar la viuda que ofreció aquellas 2 monedas. ¿Qué dio? Dio, como diríamos ahora, una miseria. Pero Dios lo valora. La prueba está en que han pasado miles de años y aún hacemos memoria de esta anciana. Nosotros somos malos como Caín. ¿Y cómo podemos cambiar esa naturaleza? Pues revistiéndonos del nuevo hombre, revestiéndonos de Cristo, creyendo que en este mundo de maldad, que en este mundo de caos, pues hay un Dios que te llama a tener una relación con Él. Dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice el que cree, no dice el que cree y además hace esto o aquello, no, el que cree. Se trata de fe. Sin la fe, todo lo que hagas se transforma en obras. Todo camino en este mundo es malo, de la misma manera que todo camino que sigue a Dios de una manera distinta a como Él ha establecido es camino de muerte. Y habrá personas que delante de Dios puedan decir, yo di la mitad de mis bienes, yo luché contra las injusticias, yo creé una ONG incluso. Dios estará contento de mí. ¿Cómo me puedes decir que estoy condenado? Y eso hay mucha gente religiosa que no lo comprende. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y además dice la palabra que nadie viene a mí si mi Padre no le trajere. Nada de lo que hagas sirve para nada si no es a través de Él. Si no eres de Cristo y haces grandes obras y haces el bien, pues estupendo. Pero la estás haciendo desde el reino de Dios, desde el reino equivocado. Cree en Dios, hazte un hijo de Dios, cambia de reino y sigue haciendo las mismas cosas que hacías, porque habrá una gran diferencia. Porque todo lo que hagas te será tomado por justicia y además tendrá trascendencia eterna. Debemos de alinearlo con lo que Dios dice que es bueno y no con lo que a nosotros nos parece que lo es. Aunque no lo entendamos, no se trata de ti o de mí, sino del que nos llamó. Cuestionamos a Dios en lo que no entendemos o no, a pesar de que es algo que nos está beneficiando. Porque si tú estás aquí ahora, en este local, lo estás haciendo seguramente como creyente, como una persona redimida,
coheredera junto con Jesús de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y aún así, muchas veces cuestionamos en vez de agradecer. ¿Podemos discutir a Dios? ¿Podemos decirle a Dios, por aquí no vamos bien? Es Dios el que te llama y el que te ha llamado para su gloria. Por lo tanto, vive agradecido, disfruta de tan inmerecido regalo, porque te has encontrado en medio del redil de las ovejas sin haber abierto la puerta. En 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Volvemos a este versículo otra vez. Hemos dicho que le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No habla, como hemos dicho también, de la ofrenda de una manera particular. En el resto de la Biblia lo que es la palabra ofrenda desaparece prácticamente. Fue el desencadenante, pero habla de obras, de un estilo de vida. De ahí que Judas hable del camino de Caín. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La palabra, como decía, habla del camino de Caín. ¿Y cuál creéis que fue el camino de Caín? ¿El que emprendió antes o el que emprendió después de haber matado a su hermano? Fue el primero, ¿verdad? Y habla de un camino. Y un camino no se hace porque des 4 pasos. Un camino indica una forma de vida, una forma de proceder, un corazón que paso a paso se va pudriendo. Un cristiano espiritual no puede ser una persona soberbia y altiva, lo mismo que no puede ser una persona caprichosa y malcriada. Un cristiano así es alguien que no ha permitido que el Espíritu Santo obre en su carácter. El modelo de carácter para cada creyente, lo sabemos, es el Señor Jesucristo. Mateo 11:29, que dijo de ser manso y humilde de corazón. Un camino, como decimos, se hace al andar. Hablar de un camino indica ser de una forma en concreto durante mucho tiempo. Abel era una persona justa, pero Caín era hijo del maligno porque hacía obras malas, tenía mal corazón, como lo fue toda su descendencia, una descendencia que luego perecería toda en el diluvio. Caín pensó que nadie le vio lo que acababa de hacer, pero Caín debería de saber que él no se podía ocultar de los ojos de Dios, y Dios le da la oportunidad de pedir perdón, de decirle que ha tenido un mal momento, que ha tenido un arrebato, que está arrepentido. Pero lejos de eso encontramos a Caín en un plan retador, en un plan déspota. Caín respondió, no lo sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y cuando Dios le maldice vemos a Caín en plan víctima. Dice Dios, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallares me matará. Caín se quejó porque su castigo era muy duro. Caín nunca dijo que estaba arrepentido. Él no reconoció que había hecho algo terrible. Dios le podía haber dicho que es demasiado duro. ¿Qué pasa con tu hermano al que has matado injustamente? Eso no tiene importancia para ti, pero te preocupa que alguien haga contigo lo que tú has hecho con tu hermano. Esa arrogancia y soberbia merecía que Dios lo hubiera fulminado en ese momento. Pero incomprensiblemente Dios colocó una señal que lo protegía para que ninguno lo matara. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado de Caín y nuestras? Porque el pecado siempre genera consecuencias. Las consecuencias del pecado recaen sobre aquel que lo comete. Y muchas son las consecuencias que pueden haber, tanto espirituales, emocionales, sociales, temporales, eternas. ¿Cuánto puede perder el cristiano por causa del pecado? Mucho, más de lo que generalmente pensamos. Puede perder privilegios en esta vida y en la venidera. Puede arruinar su familia de manera irreparable. Puede autorizar al enemigo a que lo esté constantemente tentando, a que lo oprime y atormente. Puede apagar y contristar la persona del Espíritu Santo de manera que ese cristiano parezca cualquier cosa menos cristiano.
En definitiva, puede hacer que cualquiera de nosotros nos convertamos en un inútil sarmiento. El problema con la religión de Caín es que se conformaba con presentarse delante de Dios con una ofrenda, mientras que su corazón no estaba ni en la ofrenda ni en su vida. Caín pasó por alto un detalle fundamental. Quizá pensó que eso no era importante, que no era un asunto que a fin de cuentas fuera trascendente. Aparentemente todo estaba en orden, y eso nos pasa a nosotros muy a menudo, ¿verdad? Que vamos conviviendo con un pecado y como Dios no se queja ni nos castiga, pues parece que es que todo vaya bien, pero al final no lo vamos a encontrar. Otro de los caminos equivocados que Caín tomó fue que se enojó contra Dios. No fue humilde en aceptar su pecado y reconocer que no había hecho lo bueno delante de Dios, sino más bien se enojó contra Dios pensando que tal vez Dios tenía que aceptar lo que él decía y no lo que él mandaba. Como por ejemplo Jonás. Jonás fue otro que se enojó contra Dios. Su corazón hablaba realmente de lo que era él, porque lejos de sentir gozo por todas aquellas personas de Nínive que se salvaban, se enfadó muchísimo contra Dios, porque deseaba la muerte de todos los de Nínive. Y al no conseguirlo, incluso deseó la suya propia. Nosotros no estamos exentos de pecar, pero hemos de reconocer nuestros pecados e ir al Señor y pedir perdón. Y tener cuidado, porque cada paso que damos en desobediencia y cada paso que vamos dando en rebeldía es una manera de empezar el mismo camino que en su día empezó Caín. Y ya sabemos las consecuencias. Pues vamos a ver. Señor y Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes en nuestro caminar por esta vida, Señor. Caín es un ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros, Señor, y en lo que nos podemos convertir, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser dóciles a tu palabra, Señor, y a desechar toda rebeldía de nuestro corazón. Y queremos ofrecerte, Señor, que ofrecernos a nosotros mismos, Señor, como ofrenda limpia y santa, Señor. Que seamos de tu agrado en toda nuestra vida y en todo lo que hacemos, Señor. Pues te alabamos y te bendecimos, Señor. Y lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén.